porque hoy hay siempre una chica que tiene problemas de trabajo y no puede llegar a la clase. Bien, si me quieren hacer alguna pregunta, bien, y si no, inventamos algo. ¿Mm? Ya, mañana, sí, mañana les voy a dar la tarea, ¿eh? Una tarea para que lo entreguen el lunes. Así tienen tiempo a pensarla. Y sería sobre conjuntos. Bien, entonces estamos viendo propiedades de los números. Algunas estuvimos trabajando ya el viernes, pero podemos seguir haciendo ese tipo de ejercicios. Entonces, por ejemplo, si tenemos menos un medio elevado al cuadrado por 4 tercios elevado al cubo, todo sobre 2 al cubo más 3 al cuadrado por 2 a la cuarta. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, simplemente es para que practiquemos potencias y suma. Entonces, acuérdense que un número negativo elevado a un exponente par va a dar por resultado positivo, porque acá van a tener menos un medio por menos un medio. Eso significa menos un medio al cuadrado. Y la potencia se distribuye en el numerador y el denominador. O sea que tener menos un medio elevado al cuadrado no es otra cosa que tener menos 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Entonces esto va a ser un cuarto por, lo mismo digo para 4 tercios elevado al cubo. 4 tercios elevado al cubo es 4 al cubo sobre 3 al cubo. Bien, 4 por 4, 16. 16 por 4 es 64 sobre 27. O sea que acá vamos a escribir 64 sobre 27. Podría no haber escrito, les comento, qué cosa era 4 al cubo, porque ya nos damos cuenta que acá tenemos un 4 dividiendo. ¿Por qué digo que tenemos un 4 dividiendo? Porque cómo se multiplican las fracciones, se multiplican numeradores entre sí sobre denominadores entre sí. Sí, tú se está viendo. Entonces acá vamos a simplificar en un momento. Acá queda 2 al cubo, que es 8, más 3 al cuadrado, que es 9, por 2 a la cuarta, que es 16. La cuenta que está indicada acá en el denominador, no la voy a realizar por lo siguiente, porque como les decía, ustedes en el numerador tienen un producto de fracciones dividido 8 más 9 por 16. El producto de fracciones del numerador es 1 por 64 sobre 4 por 27. Entonces se dan cuenta que acá pueden simplificar a 1
y a 16. Y en el denominador, ¿se acuerdan que vale la propiedad distributiva de la multiplicación en la suma? Por lo tanto, pueden sacar factor común 8, factor común de 1 más 9 por 2. ¿De acuerdo? Porque 16, saben todos que es 8 por 2. Por lo tanto, entre 8 y 16 podemos sacar factor común 8. 8 va a multiplicar a 1 más 9, y en lugar de 16, si nosotros sacamos factor común 8, nos queda 2. ¿Está bien? Bueno, entonces acá vamos a seguir. Acá nos ha quedado, vamos a escribirlo más, 16 sobre 27, todo dividido 8 por el orden de las operaciones son 9 por 2, 18, más 1, 19. Y entonces vamos a recordar cómo se dividen fracciones. Ese es algo que muchas veces tiene inconveniente. Es decir, cuando ustedes tienen una fracción a sobre b dividido una fracción c sobre d, esto no es ni más ni menos que tener a sobre b por el inverso de c sobre d. Y el inverso de c sobre d, vamos a escribirlo así, c sobre d a la menos 1. Es decir, piensen en lo siguiente. Cuando ustedes tienen, voy a hacer un ejemplo con enteros para que interpreten lo que estoy haciendo. Si ustedes tienen el número 4 dividido 8, que todos saben que les da un medio, esto no es otra cosa que tener 4 por 8 a la menos 1. ¿Bien? Tener 4 sobre 8 es lo mismo que tener 4 por el inverso de 8, porque el inverso de 8 es un octavo. Fíjense que si ustedes hacen 4 por un octavo, les da 4 sobre 8. Eso que definimos en los enteros de esa manera pasa lo mismo que si tenemos fracciones. Es decir, si yo tengo 3 medios dividido, por ejemplo, 4 quintos, que seguramente en el colegio muchos chicos lo aprendieron así, como 3 medios dividido 4 quintos, y la maestra nos dijo, bueno, haces 3 por 5 sobre 2 por 4. Y fíjense, cuando lo tienen así planteado, esto es lo mismo que tener 3 medios por 5 cuartos, porque el producto de fracciones es numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Y qué cosa es 5 cuartos? Bueno, 5 cuartos no es ni más ni menos que 4 quintos elevado a la menos 1. Entonces, yo recomiendo que cuando tengan que dividir fracciones, entonces apliquen esta fórmula final, digamos, que es la fracción que está en el numerador por el inverso de la fracción que está en el denominador. Así se equivocan menos, ya me he dado cuenta. Y entonces esto es A sobre B por D sobre C. Es la manera que se define la división usando nada más que la multiplicación. Es decir, dividir es multiplicar por el inverso. Bien, ahora, cuando nosotros tenemos que a un número entero
o un número que no sea fracción, dividirlo por una fracción, pongamos que tenemos A sobre, y el signo igual está acá, B sobre, o vamos a poner otra cosa, C sobre D. Recuerden siempre que A es lo mismo que tener A sobre 1 dividido C sobre D. Por eso es muy importante, voy a decir una cosa que es trivial, pero es muy importante mantener dónde está el signo de la igualdad del cálculo que yo quiero resolver, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que tener A sobre 1 por la inversa de C sobre D. Y esto es A sobre 1 por B sobre C. Bueno, esto lo sabemos hacer, esto va a ser A por D sobre 1 por C. Bien. También muchos se acordarán que también aprendieron que cuando tenían una fracción dividida otra fracción, la profesora les decía, bueno, es el producto de los extremos dividido el producto de los medios. Y si hacemos eso, fíjense que es lo mismo, ¿no? Va a ser A por B dividido B por C, que es este resultado. Bueno, lo que quiero también que recuerden es que tener un entero es lo mismo que tener ese número dividido 1. Lo pueden pensar como fracción. Entonces, si tienen un entero dividido una fracción, bueno, va a ser el producto, si quieren, de los extremos sobre el producto de los medios, que por definición en realidad es A sobre 1 por el inverso del denominador. Y el inverso del denominador es dar vuelta a la fracción. Si tenemos en lugar de ser el numerador un entero o un real, digamos, sería igual la situación si tienen una fracción, h sobre t, digamos, una fracción, h sobre t, dividido un número b, como este b lo pueden interpretar como b sobre 1, esto es h sobre t por la inversa de esta fracción. ¿Para qué pido que lo interpretemos así? Porque como dijimos que sabemos multiplicar fracciones, que es numerador con numerador y denominador con denominador, esto les va a quedar h sobre t multiplicada por 1 sobre b. Y entonces esto es h por 1 sobre t por b. Es decir, que acá, si ustedes piensan que ponen un 1, es el producto de los extremos, como siempre, sobre el producto de los medios. La definición es esta. Y acuérdense lo que es el inverso. ¿Y cómo multiplico ahora dos fracciones? Numeradores entre sí sobre denominadores entre sí. Digamos, esto vale siempre. Esto vale siempre. Sea alguna o el numerador, en lugar de ser una fracción, es un número que no es fraccionario. O si el denominador, en lugar de ser una fracción, es un número que no es fraccionario, acuérdense que todo número se puede llevar a fraccionario pensándolo con denominador 1. Bueno, ¿por qué hago todo ese cuento? Porque ahora lo voy a tener que usar. Entonces, acá, fíjense que tienen una fracción dividido un número que teóricamente no lo están pensando como fracción, pero sí lo pueden pensar así. Entonces, esto va a ser 16 27avos por la inversa de este número. ¿Está bien? Yo lo voy a escribir.
Esto es trivial, pero los ayuda a no confundirse. Te van a decir, bueno, va a quedar en el mismo lugar, sí, pero ahora lo estoy pensando como fracción, y entonces no me voy a equivocar la simplificación que puedo hacer. Entonces acá pueden simplificar a 1 y a 2, y esto va a dar 2 dividido 27 por 19. Esta cuenta la hacemos con la calculadora, por ejemplo. Entonces, lo importante es lo siguiente. ¿Qué es lo importante de este ejercicio? Es elemental, pero cosas que hay que recordar. Si tenemos un número negativo elevado a potencia par, el resultado va a ser positivo. Y la potencia sí se distribuye en numerador y denominador. Entonces, menos 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4. Acá tenemos que elevar el cubo de 4 es 64, el cubo de 3 es 27. Después, acuérdense que los términos se separan con símbolos de más y de menos. Por lo tanto, acá tengo que calcular este término y sumarlo con este otro. 2 al cubo es 8, 3 al cuadrado es 9, 2 a la cuarta es 16. ¿Cómo resuelvo el numerador? Es multiplicación de fracciones. Numerador con numerador, denominador con denominador. Antes de hacer la cuenta del denominador, me estoy dando cuenta que el número 64, por supuesto, que es divisible por 4. Entonces, planteo la cuenta que tendría que hacer como producto de numeradores sobre el producto de denominadores y simplifico el 4 con el 64. ¿Podría haber simplificado antes? Sí, quién sabe, sí, pero bueno, lo hice así. Ahora, entre estos dos términos está claro que el 8 es factor común, porque 16 es 8 por 2. Entonces saco factor común entre estos dos términos, 8, y va a quedar 8 que multiplica a 1 más 9 por 2. ¿Por qué? Porque 16 es 8 por 2. No hice la cuenta 9 por 16 y después saqué 8, porque está explícito que puedo sacar el 8 factor común. Bien, entonces acá hacemos 9 por 2, 18, más 1, 19. Es por eso que aparece acá un paréntesis. En ese puse un 19 entre paréntesis, no porque fuera necesario, sino para que todos estemos advertidos de dónde proviene ese 19, de la suma esta. Bueno, acá vamos a tener que dividir dos fracciones. Recordando que es entonces 16/27 por el inverso de esto pensado como fracción. ¿Para qué lo pongo así? Para que no se equivoquen y multipliquen mal o hagan mal la división, nada más. No es necesario, si se acuerdan, que es el producto de los medios por el producto de los extremos sobre el producto de los medios, lo hacen y no hay ningún problema. Yo por aquellos que me decían que estaban olvidados de algunas cosas. Entonces 2 por 1, 2, y 27 va a multiplicarse por 8 y esto. ¿Por qué quedó el 2? Porque simplifiqué el 8 con el 16. Entonces ahora tendríamos que hacer esta cuenta. Faltaría hacer esa cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, ¿se están recordando de estas cosas o no? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda tienen con estas cuentas?
Bueno, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Mi idea en este ejercicio es que apliquemos potencia de igual base. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que si ustedes tienen a la n por a la m, siempre que tengamos esta situación de tener un mismo a elevado a la n y a la m, esto es a la n más m. Para n y m, números enteros, es decir, no solamente números naturales, sino que enteros. Muy bien. Entonces, acá nosotros tenemos lo siguiente. Acuérdense que la potencia se distribuye en el numerador y denominador. O sea que esto es lo mismo que tener 3 a la menos 1 sobre 4 a la menos 1, 4 al cuadrado sobre 5 al cuadrado por 2 a la séptima por 5 a la séptima. ¿Está bien? Ahora, acordémonos que es elevar a un exponente negativo. ¿Se acuerdan que a la menos m, si m es natural, es lo mismo que tener 1 sobre a la m? ¿Bien? Entonces, tener 4 a la menos 1 es lo mismo que tener un cuarto. Pero si nosotros tenemos 4 a la menos 1 en el denominador, es decir, si tenemos esta expresión, vamos a trabajarla, es lo mismo que tener 1 sobre un cuarto. Y 1 sobre un cuarto es lo mismo que tener 4. Por lo que charlamos antes. O sea que esto es lo mismo que tener un tercio por 4 al cuadrado sobre 5 al cuadrado por y 2 a la séptima. Bueno, ahora vamos a seguirlo así por ahora. Ahora vamos a trabajar con eso. ¿Se entendió por qué el 4 a la menos 1 es lo mismo que tener 4 en el numerador? Porque 1 sobre 4 a la menos 1 es lo mismo que tener 1 sobre un cuarto. Y entonces, ¿cómo resolvimos 1 sobre un cuarto? Como dijimos hace un momentito, es 4 por 1. Acá piénsenlo como que tienen un 1, 1 sobre 1. Entonces va a ser 4 por 1 sobre 1 por 1, que es 1, y 4 sobre 1 es 4. Bien. Entonces, todos saben, esto es un 2. Todos saben que 4 no es otra cosa que 2 al cuadrado. Y 4 al cuadrado, entonces, no es otra cosa que tener 2 al cuadrado al cuadrado. Y potencia de potencia, esto es lo mismo que tener 2 a la cuarta. 4 al cuadrado es lo mismo que tener, en lugar de 4, que 2 al cuadrado, podría escribir 2 al cuadrado. Pero el 4 de estoy hablando de este 4 al cuadrado, lo puedo pensar como 4 al cuadrado. Ahora, potencia de potencia se multiplican los exponentes. 2 por 2 es 4. O sea que yo voy a llevar todo esto a el numerador, van a ser todas potencias de 2. Entonces va a ser 1 por, en lugar de 4 voy a escribir 2 al cuadrado. En lugar de 4 al cuadrado voy a escribir 2 a la cuarta.
Y en lugar de 2 a la séptima voy a escribir eso mismo, 2 a la séptima. Sobre 3 al cuadrado, y acá tenemos 5 al cuadrado por 5 a la séptima. Y ahora vamos a usar que potencia de igual base. O sea que esto es igual. Multiplicar por 1 da, el 1 es neutro para la multiplicación, o sea que nos va a dar esto. Y ahí tenemos 2 al cuadrado por 2 a la cuarta por 2 a la séptima. El numerador es lo mismo que tener 2 a la 2 más 4 más 7. El denominador tiene 3 al cuadrado y el número 5 está elevado a la 2 más 7. Porque tener 5 al cuadrado por 2 a la séptima es 5, es la misma base que en estas dos potencias, y se suman los exponentes. O sea que acá nos queda 2 a la 13, ¿no es cierto? Porque 6 y 7, 13, 2 a la 13 dividido 3 al cuadrado por 5 a la 6. 5 a la novena. Bien. El resultado puede quedar ahí o pueden buscar qué cosa de 5 a las 2 a la 13. Lo que me importaba acá era ver si, si entendían potencia de darse cuenta que en realidad podían usar potencia de igual base, ya que 4 no es otra cosa que 2 al cuadrado. Entonces pueden buscar lo que es 2 a la 13. Bueno, 3 al cuadrado, todos sabemos que eso es 9. No se va a poder simplificar para nada con el numerador. Y 5 a la novena también lo buscan. ¿Está bien? Esto lo pueden dejar así o lo pueden reemplazar por el valor de esa cuenta. Bueno, entonces, ¿entendido lo que hicimos? Porque muchas veces aparece la posibilidad de aplicar potencias de igual base y potencia de potencia, estando un poquito escondido en el sentido de que, bueno, en lugar de ponerme 2, en algún lugar me pusieron un 4, ¿eh? Y bueno, 4 no es más que 2 al cuadrado. ¿Se entendió? Antes de borrar. ¿Se entendió o no? ¿Sí? Tienen que abrir el micrófono, me pueden consultar, ¿eh? ¿Algún ejercicio que hayan visto en el apunte, si tuvieron tiempo de tratar de hacer y no hayan podido hacerlo? ¿Que quieran consultar alguna duda o no? ¿Pudieron consultar ahí o no? Bien. Bueno, vamos a definir radicación. Bueno, a ver, yo ya lo di por sentado, pero entonces, luego de los números reales, racionales, para determinadas situaciones es necesario que se trabaje con números reales.
Es decir, pareciera como que los números racionales, cuando uno piensa en el dibujito sobre la recta de los números, primero teníamos agujeritos, ¿no es cierto? Tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, 4, el 5, etc. Después completamos con los negativos. Y después empezamos a hacer fracciones. ¿Qué quiere decir hacer fracciones? Dividir, ¿no es cierto?, la unidad en algunas partes y así escribimos los números fraccionarios. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos el 1/2, ¿cierto? Por acá tendríamos el 3/2. Y después esto lo dividimos a su vez por la mitad o por 3 veces, etcétera, etcétera. Y vamos llenando a la recta real con números fraccionarios. Y ustedes tienen ahí un ejercicio que dice que dados dos números racionales, siempre va a haber otro número racional entre ellos. ¿Está bien? Que no es ni más ni menos que la mitad el número que está a igual distancia de los dos. Seguro que hay uno que está en la mitad de los dos. Entonces acá tienen un t sobre p, llamémoslo así. Pero después, entre estos dos también va a haber otro. Y entre estos dos va a haber otro. Entonces acá, después, entre estos dos va a haber otro, y entre estos dos va a haber otro, y acá va a haber otro, y acá va a haber otro. Y después entre estos dos va a haber otro, y otro, y otro, y otro. Entonces a uno le da la idea que así va a ir llena, se va a quedar toda completa la recta con cada número racional. Subdividiendo, ¿está bien? Pareciera como que la recta se satura, pero no es así. Hay números que no son racionales. Bueno, está el famoso teorema de Pitágoras, que ese nos da la idea, bueno, supongan ustedes que esto es un cuadrado de lado 1. Si esto valiera 1 y esto también valiera 1, tendría un cuadrado de lado 1. Por el teorema de Pitágoras sabemos que, vamos a ponerle otra letra, si esto es B y esto es C, acá se nos queda determinado adentro del cuadrado, puedo dividirlo en dos triángulos rectángulos, por ejemplo, y saben que si a esto lo llamo A al cuadrado es B cuadrado más C cuadrado. Si B tuviera el valor 1 y C también, entonces A al cuadrado es 1 más 1, porque 1 al cuadrado es 1. Entonces A al cuadrado es 2. Y se puede demostrar que no hay ningún número real que al cuadrado valga 2. Perdón, no hay ningún número real, no hay ningún número entero ni racional, quise decir, que al cuadrado valga 2. Justamente, entonces, esta longitud A, que sería la raíz cuadrada de 2, no es un número racional. Pero raíz de 2, obviamente que es un número que es representable geométricamente. Entonces, ese número raíz de 2 forma parte, es uno de los tantos ejemplos de número irracional. ¿Por qué se llama irracional? Porque no es racional, es decir, porque no se puede escribir raíz de 2 es distinto de m sobre n, m y n enteros, m y n enteros, no existen m y n enteros que permitan escribir a raíz de 2 como cociente de ellos. Es decir, raíz de 2 es ejemplo de número irracional. Y él se puede representar en la recta, obviamente.
Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Con una buena regla y un buen transportador, si quiere, o compás. Acá construyen un cuadrado del lado 1. Acá tienen raíz de 2, eso va a caer y va a caer por acá. Hacen caer esta longitud por acá. Y acaban de tener entonces un puntito cuya representación es raíz de 2. Así como está raíz de 2, obviamente que hay múltiplos de raíz de 2. ¿Qué quiero decir con múltiplos? Multiplicar raíz de 2 por números y me va a dar otro número que no es racional. Eso lo vamos a demostrar dentro de un rato. Entonces, hay infinitos, así como hay infinitos números racionales, hay infinitos números irracionales. Bueno, entonces fabricamos los números reales como la unión de los racionales con los irracionales que voy a indicar de esta manera. Entonces, los racionales son los que se pueden escribir como cociente de números enteros, los irracionales son aquellos que no se pueden escribir como cociente de números enteros. Además de raíz de 2, que es por todos conocidos, también tienen como irracionales las raíces de esto se puede demostrar que la raíz de cualquier número primo es irracional. La raíz cuadrada de cualquier número primo es irracional. También ustedes conocen otros irracionales como son el número pi. ¿No? El número pi es aquel, ¿se acuerdan que la longitud y la circunferencia, ustedes tienen una circunferencia de radio R, una circunferencia de radio R, la longitud es lo que mide todo su circunferencia, digamos. La circunferencia es una curva. Entonces, todo esto mide 2 pi radio. Esa es la longitud de la circunferencia. Si la circunferencia es de radio R, 2 pi por radio es su longitud. Y el área del círculo, encerrado por la circunferencia, el círculo es una superficie, es pi por radio cuadrado. Es el área del círculo. Este número pi es un número irracional. Que, digamos, ustedes si lo buscan en la máquina de calcular, aparece pi y aparece aproximado, ¿no? Algunos van a decir, bueno, 3, 14, 16, otros van a decir 3, 14, 15, 9, bueno, hay infinitas cifras después de la coma y no son de manera periódica, porque también hay números racionales que tienen una cantidad infinita de cifras decimales, ni más ni menos. Si ustedes, por ejemplo, consideran el 1/3 y hacen 1 dividido 3, independientemente del teorema del algoritmo de la división, pero si hacen 1 dividido 3 y buscan los decimales, esto le va a dar 0, le pongo un 0, 10 dividido 3 es 3 por 3, 9, ¿no es cierto? Entonces 9 al 10, 1. Bajo otro 0 y me da 3, y me queda un 1, y bajo otro 0 y me queda 3, y esto es 3, 3, 3, 3, 3, y no para nunca. ¿Bien? Es decir, que 1/3 es 0,3333 con infinitas cifras 3. Pero lo que pasa que estas cifras, como se repiten, nosotros decimos que es periódica de periodo 3. Y escribimos que 1/3, escrito como decimal, es 0,3 y le ponemos un sombrerito arriba. Y esta notación quiere decir que el 3 es el periodo después de la coma que se repite indefinidamente. No tiene por qué empezar en 0, ¿no? Yo, para tomarles una fracción
sencilla de que vean que también hay números racionales que pueden tener infinitas cifras después de la coma. ¿Por qué esto es racional? Y bueno, porque se puede escribir como cociente de enteros. Entonces, ¿cuáles son entonces los irracionales? Y bueno, los irracionales van a ser aquellos números que tienen infinitas cifras después de la coma, pero de manera no periódica. Eso es un irracional si lo queremos definir en función de su aspecto decimal. Tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Eso define también un número racional. O, dicho de otra manera, es cuando no se puede escribir como cociente de números enteros. Bien, entonces, los números reales, ellos sí, si considero todos los números reales, ellos sí cubrirían toda la recta. A cada punto que está en la recta le corresponde un número real. Y a cada número real le corresponde un punto que está en la recta. Recuerden ustedes que venimos teniendo la siguiente situación. Tenemos los naturales, que están contenidos en los enteros están contenidos de acuerdo a la identificación de considerar denominador 1, por ejemplo, adentro de los racionales, y ahora, si decimos que los reales son los racionales unidos con los irracionales, quedan, obviamente, los racionales contenidos en los reales. Es decir, que todos los números que ustedes conocen hasta ahora, identificaciones mediante, están contenidos unos en el otro y todos son reales. Bueno, dentro de los reales, las operaciones las hacemos, digamos, se define la suma, se define la multiplicación adentro de los números reales y ellas se ajustan a reglas. En realidad, su buena definición escaparía a un curso nuestro, digamos, de matemática 0, aún de matemática 1, hay que trabajar con una axiomática. Bueno, no se preocupen por eso, los vamos a usar como los venimos usando hasta ahora en el colegio secundario, y vamos a decir que dado dos números A y B que sean reales, A y B en R, la suma va a ser también un número real. Es decir, la suma es cerrada. Sumando reales vamos a tener un real. Y lo mismo multiplicando números reales vamos a tener un número real. El orden que tenemos adentro de los reales es el siguiente. Si los puntos que representan al número A y al número B, ya dije que todos los puntos que... Vamos a poner otra letra. Que a cada punto del plano le corresponde un número y a cada número real le corresponde un punto que está en la red. Entonces, vamos a decir que el número A es menor o igual que B si el punto que representa A está a la izquierda del punto que representa B. En esta situación diremos que A es menor o igual que B. Así introducimos el orden desde el punto de vista geométrico adentro de los números reales. ¿Por qué? Porque el punto P representativo de A está a la izquierda del punto M representativo de B. Esa es una manera de decir cuándo un número es más chico que otro dentro del conjunto de los números reales. Acá también tenemos las propiedades de monotonía. Si A es menor o igual que B y sumamos un C a ambos lados, la desigualdad sigue valiendo en el mismo sentido. Si multiplicamos por un C, ahí hay que tener cuidado. Si C es positivo y tenemos A menor o igual que B, entonces A por C sigue siendo menor o igual que B por C. Si C es negativo, A por C es mayor o igual que B por C.
Entonces, son en realidad las mismas propiedades escritas formalmente que en los racionales, en los enteros. Fíjense que si tenemos dos números reales, la suma decimos que es cerrada. Es decir, que sumar dos números reales da por resultado un número real. Multiplicar dos números reales, su resultado es un número real. Después, para la suma, si ambos lados de una desigualdad sumamos un mismo número, la desigualdad sigue valiendo en el mismo sentido. Si a una desigualdad multiplicamos ahora, si el número que multiplica es positivo, la desigualdad sigue en el mismo sentido. Si el número que multiplica es negativo, la desigualdad cambia de sentido. Bueno, esas propiedades se las atribuimos a los números reales y trabajamos con los números reales sin problema, digamos. Bueno, entonces, no sé si quedó claro para todos, cuando yo dije que raíz de 2 es un número real y no racional, entonces, cuando ustedes tienen que trabajar con raíz de 2, salvo que tuvieran que ir a comprar algo cuya longitud fuera raíz de 2 y tienen que ir y comprar una cinta, porque quieren construir algo como podría ser una escalera, que quieran apoyar una escalera acá y que esté a 1 metro de distancia de acá y que llegue a 1 metro de distancia de acá, entonces lo que tendrían que calcular es raíz de 2 metros, tendría esa longitud. Pero bueno, entonces ahí no van a ir a la ferretería y pedir raíz de 2 metros de algo. Entonces van a aproximar raíz de 2. Pero dentro de los ejercicios que vamos a hacer nosotros, si aparece raíz de 2, queda como raíz de 2. No lo ponen 1,4 o 1,42, queda como raíz de 2. Lo mismo que digo para raíz de 2, lo digo para pi. Por eso pi tiene una representación con una letra. Pi es pi. Es un número. ¿Está bien? Es un número con infinitas cifras después de la coma, después del 3. Coma, y bueno, infinitas cifras decimales atrás. Todas distintas, en el sentido de no distintas, sino que va a haber cifras que se repiten, pero lo que no forman es periodos. Bueno, entonces, raíz de 2 es raíz de 2. Ahora, obviamente que si lo necesitan para como una medida de algo práctico, entonces van a aproximarla, pero si no, quedaría así. Bien. Bueno. Adentro de los reales también definimos la potencia. Y de la misma manera que la tenemos definida en los racionales o en los enteros. Es decir, que para A distinto de 0, A real y distinto de 0, ya la teníamos definida hasta los racionales. Ahora la vamos a definir en los reales. Pero queremos que, como fíjense que todos los números que venimos trabajando ahora están contenidos en los reales, la definición que vamos a hacer adentro de los reales no puede contradecir las definiciones anteriores. Entonces tiene que preservar esa situación. Entonces, a la 0, vamos a decir que vale 1. Y que a la n es a por a la n menos 1. Así definimos qué cosa es a la n, para n mayor o igual que 1. Y después, si a es distinto de 0, también vamos a definir a la menos m como 1 sobre a la n. Es decir, el inverso de a elevado a la n. Esto lo... ¿Por qué tengo que poner a distinto de 0? Para definir potencia negativa. Y porque el inverso, si no, no lo podría tener. No lo podría escribir dividiendo al número a. Bueno, entonces esto, y vale potencia de potencia, potencia igual base.
Lo mismo que teníamos para potenciación anterior, tenemos ahora. Bueno, en general, entonces, ¿cómo vamos a definir la raíz enésima de un número? Ya sea el natural, entero, racional o real. Primero vamos a demostrar una propiedad. ¿Se ve este pizarrón o no? ¿Ven el pizarrón blanco? Porque a veces hay gente que dice que no lo ve bien. ¿Se ve o no se ve? Se ve poco. Bueno, entonces escribo acá. Vamos a demostrar que si A pertenece a los reales, A al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Cualquier número real al cuadrado es positivo. Si a mí me dan un número real y no me dicen más que eso, puede ser que A esté por acá, que A sea mayor que 0, que A sea igual a 0 o que A esté por acá, es decir, que A sea menor que 0. Es decir, dado A número real y no me dicen más nada, podría ser 0, podría ser mayor que 0 o podría ser menor que 0. Si A llega a ser igual a 0, A por A es 0 por 0, ¿cierto? A al cuadrado por el C, A al cuadrado es A por A. ¿No? Yo borré la definición, disculpen, pero es A por A, va a ser 0 por 0, va a ser 0. Entonces, si A es 0, A al cuadrado vale 0. Si A es más grande que 0, y uso la propiedad de monotonía de la multiplicación, obviamente que sea más grande que 0, A es más grande que 0. Entonces voy a multiplicar ambos lados de esta desigualdad por A. Que como A es positivo, me va a quedar A por A mayor que A por 0. Y A por 0 es 0. Como A es positivo, no me da vuelta el sentido de esta desigualdad, y la desigualdad se mantiene con el mismo sentido, y esto es A cuadrado. Y nos ha quedado que A cuadrado es más grande que 0 cuando A es mayor que 0. ¿Qué pasa si A es menor que 0? Si multiplico a esta desigualdad por A, como A es negativo, va a dar vuelta el sentido de la desigualdad por ser negativo. Entonces, A por A va a ser más grande que A por 0. Y A por 0 es 0. Y A por A es A cuadrado. Es decir, que si A es positivo, A al cuadrado es más grande que 0. Si A es negativo, A cuadrado también es más grande que 0. Y si A es 0, A cuadrado es 0. Es decir, que cualquiera sea el número real, positivo, 0 o negativo, siempre su cuadrado es mayor o igual que 0. Esta propiedad es muy importante. Ya todos la conocían, pero es importante de recordarla, ¿no? Es decir, si un número es real, siempre, sea el positivo, negativo o nulo, su cuadrado es mayor o igual que 0. Bueno, esto nos va a poner un límite a la definición que vamos a hacer ahora.
Porque vamos a definir la raíz de un número, dado un número real cualquiera, vamos a llamar que vamos a interpretar como la raíz n de ese número. ¿Ok? ¿Vieron lo que ha pasado, no? A lo largo de las cuentas que ustedes saben hacer. Ustedes saben sumar, bueno, después aprendieron a restar. Saben multiplicar, aprendieron a dividir. Saben calcular potencia y ahora vamos a definir la operación inversa de la potencia. Entonces, raíz enésima de un número A perteneciente a los reales, va a ser un número, llamémoslo W, por ejemplo, si y solo si, en W a la n me da A. Entonces, la raíz enésima se define así, donde W tiene que ser un número real para el que le va a dar la n me dé A. Entonces, raíz cuadrada, ejemplo trivial, raíz cuadrada de 4 es 2, pues 2 al cuadrado nos da 4. Pero también raíz cuadrada de 4 es menos 2, pues menos 2 elevado al cuadrado nos da 4. Es decir, que la raíz cuadrada de 4 puede ser 2 o menos 2. Los dos resultados son factibles. Entonces, nosotros muchas veces escribimos para simplificar que raíz cuadrada de 4 es más o menos 2. Esto se debe interpretar como un más o menos 2. Porque 2 al cuadrado da 4 y menos 2 al cuadrado da 4. Ojo que esto es una escritura, ¿eh? Nadie vaya a pensar que 2 es igual a menos 2, ya que acá tenemos raíz cuadrada de 4, escrito en el mismo lugar. Entonces, raíz cuadrada de 4 es aquel número o aquellos números que al elevarlo al cuadrado nos dan 4. Entonces, la raíz cuadrada de 4 tiene dos resultados, 2 y también menos 2, porque ambos números al cuadrado dan 4. Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar la raíz cuadrada, por ejemplo, de menos 9, entonces, por lo que vimos antes, no hay ningún número que al elevarlo al cuadrado me pueda dar menos 9. Entonces, raíz cuadrada de menos 9 no existe adentro de los números reales. No existe. No existe en R. ¿Por qué? Porque todo número real al cuadrado da positivo. O sea que no va a haber ningún número real que al cuadrado de menos 9. Entonces no existe dentro de los reales. ¿Por qué pongo eso? Porque después, más adelante, uno va a trabajar con otros números que no son los números reales y bueno, ahí va a tener solución. Pero dentro de los números reales no hay ningún número que el cuadrado de menos 9. Bien. Entonces, raíz cúbica, por ejemplo, del número 64 es 4, ¿no? Porque 4 al cubo es 64. Acuérdense, 4 por 4, 16. Por 4, 64. Entonces, la raíz cúbica de 64, su valor va a ser 4. Entonces, dentro de los números reales, ¿qué es lo que tenemos que decir respecto a la radicación? Que a veces va a tener solución y a veces no va a tener solución.
¿Cuáles no van a tener solución? Las raíces de índice par. ¿Se acuerdan? Esto se llama índice de la raíz y esto se llama radicando. Entonces las raíces de índice par con radicando, es decir, lo que está abajo de la raíz negativo, no tiene solución. No tiene solución real. Por ejemplo, esta, la raíz cuadrada de menos 9, no tiene solución. Las raíces de índice par existen solo para los números positivos. Para las raíces impares de índice impar tienen única solución adentro de los números reales. Es cierto, como vimos, que la raíz cuadrada de 2 existe, la raíz cuadrada de 2 existe y queda así expresada, queda como raíz de 2. Si yo estoy haciendo un ejercicio de cálculo, aunque las raíces, acabamos de ver que la raíz de 4 podría ser tanto 2 como menos 2, si estoy haciendo un ejercicio de cálculo como los que hicimos hace un ratito, se va a considerar el valor positivo de la raíz. En general, se conviene en eso. Y después, cuando tengo la raíz de algún número primo o cuando la raíz no es racional, se deja indicado como tal. Por ejemplo, si nos aparece raíz de 6, también es un número irracional. Raíz de 6 es un irracional y va a quedar escrito así. Entonces, obviamente, ¿cuál es el número que al cuadrado me da 6? No hay ningún racional. ¿Está bien? Que al cuadrado de 6. Entonces, raíz cuadrada de 6 queda de esta manera. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que hablar de las raíces? Bueno, creo que ya nada más. A veces es conveniente pensar la siguiente escritura para la raíz, porque nos ayuda bastante en algunos ejercicios. Por ejemplo, podemos decir que la raíz enésima de A no es otra cosa, la definimos así, como que es A elevado a la 1 sobre N. Pensarlo como exponente fraccionario, A elevado a la 1 sobre N, es otra manera de escribir raíz enésima de A. Entonces, esto nos sirve, esta escritura, porque entonces nos va a leer potencia de potencia, potencia igual base, etc. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si tienen raíz cuadrada de 1/2 por raíz cúbica de 1/2, esto lo pueden pensar como 1/2 elevado a la 1/2 por 1/2 elevado a 1/3. Y entonces tengo 1/2 elevado a la 1/2 y a la 1/3. Entonces sumo los exponentes con potencia de igual base. Entonces esto va a ser 1/2 elevado a la 1/2 más 1/3. Y acá sumo 1/2 más 1/3. 1/2 más 1/3, ¿se acuerdan que 2 por 3, 6, 3 más 2, 5/3, 5/6? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Las dudas? Aunque acá vean poco, pero 1/2 más 1/3, como un denominador, 2 por 3, ¿no? 3 más 2, 5/6. Es decir, que esto es lo mismo que tener 1/2 elevado a la 5/6. Que también lo pueden escribir así, como raíz sexta de 1/2 elevado a la 5.
Entonces es muy útil pensar la radicación con notación fraccionaria. Entonces esto nos simplifica un montón y nos tenemos que acordar de menos reglas de cuando tenemos que multiplicar raíces entre sí o tenemos que sumar raíces o raíz de raíz, etcétera, etcétera. Se nos simplifican un montón las cuentas. ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Se entiende de lo que hablo? Pregunto si entienden. Pueden abrir el micrófono y contestarme. ¿Sí? Bueno. ¿Qué propiedades tiene la radicación y qué propiedades no tiene? A veces es más importante recordar lo que no pasa que lo que pasa, ¿no? Raíz cuadrada de 25 más 16. Esto no es lo mismo que raíz de 25 más raíz de 26, de 16. La radicación no se distribuye en la suma ni tampoco en la resta. Raíz de 25 menos 16 es distinto de raíz de 25 menos raíz de 16. ¿Bien? Entonces, fíjense que raíz cuadrada de 25, vamos a tomar el valor positivo, es 5. Y raíz cuadrada de 16 es 4, ¿no? Porque 4 cuadrado es 16, 4 por 4 es 16, 5 por 5 es 25. ¿No? Y acá, ¿qué tienen? 25, por ejemplo acá, 25 menos 16 es 9. Acá tienen raíz cuadrada de 9, que si tomo el valor positivo es 3, y del otro lado tendríamos 5 menos 4, 1. O sea que esto, está claro, es distinto de 1. Acá 25 y 16 es 41, raíz cuadrada de 41 va a quedar indicado así, porque es un irracional, y es distinto de 5 más 4, que es 9. ¿Bien? Entonces, la raíz, tanto para la cuadrada como para cualquier índice, raíz enésima de A más B es distinto de la raíz enésima de A más la raíz enésima de B. La raíz no se distribuye ni en la suma ni en la resta. Sí se distribuye en la potencia, perdón, en la potencia, en la multiplicación y en la división. Sí es cierto que la raíz enésima de A por B es raíz enésima de A por raíz enésima de B. Siempre que existan, ¿no es cierto? Siempre que exista cada una, es así. Lo mismo que la raíz enésima
de A sobre B va a ser igual a raíz enésima de A sobre raíz enésima de B. Tiene que existir todo lo que está escrito. Ahora les voy a explicar a qué me refiero. Por ejemplo, ¿qué quiero decir siempre que exista? No, eso de que siempre que exista no quiere decir que tenga que ser un número racional, sino que existan como número real. Ustedes tienen 25 sobre 10 menos 16. La cuenta esa es lo mismo que la raíz cuadrada de 25 sobre 16, ¿sí? Y esto sí es raíz de 25 sobre raíz de 16. Pero esto que está acá no es lo mismo que raíz de menos 25 sobre raíz de menos 16. Porque raíz de menos 25 no existe, raíz de menos 16 no existe. ¿Mm? Bueno, por ejemplo, ahí se iría uno de los signos, ¿no? Pero si quedara uno, ¿bien? Entonces acá me va a quedar, no lo voy a poder resolver esto, porque raíz de menos 25 no existe, raíz de 16 sí, pero no existen las dos. Entonces no se puede distribuir, es lo que les dije acá. Bueno, acá puse cociente, no multiplicación, pero raíz, la raíz de un cociente es el cociente de las raíces siempre que ambas existan. Acá no existe la raíz de menos 25, por lo tanto, esto no tiene solución y esto tampoco tiene solución. Entonces no son iguales, no se puede distribuir la raíz. Siempre que todo exista se puede, si no, no se puede. Bien. ¿Qué otra cosa? En general, bueno, el error ese de la raíz es lo mismo que si ustedes tienen 3 más 4 todo al cuadrado, se supone que todos saben que esto no es lo mismo que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿cierto? Esto sería 7 al cuadrado, que es 49, y va a ser distinto de 9 más 16. 9 y 16 es 25, ¿no es cierto? Entonces, así como la potencia no se distribuye en la suma, la radicación tampoco se distribuye en la suma, la potencia sí se distribuye en la multiplicación en el cociente. Bueno, lo mismo pasa para la raíz. Piensen que la operación de radicación, por cómo está definida, es la inversa de la potencia, ¿no? Bien. Entonces, a ver, ¿qué podríamos hacer? ¿Algún ejercicio? Entonces, como les dije, se conviene que en ejercicios de cálculo, cuando aparece una raíz, se va a tomar el valor positivo. Hablo de las de índice par, porque las de índice par tienen un único resultado.
Bueno, vamos a hacer esta cuenta tan súper elemental. Bueno, entonces, como dijimos, la raíz no se distribuye en la suma. Lo que quiere decir que yo tengo que sumar 36 y 64, entonces va a dar raíz cuadrada de 100, porque 36 más 64 suman 100, sobre 10 al cuadrado, más, ¿cómo se resuelve esa multiplicación de fracciones? Va a ser 7 por, la voy a dejar indicar, primero indico, después calculo, por las dudas. Raíz cuadrada de 100 es 10, porque 10 por 10 es 100, sobre 10 al cuadrado, más 7 por 3 es 21, sobre 5 al cuadrado, pongámoslo así. Bueno, 10 dividido 10 al cuadrado es lo mismo, esto es 10 a la 1, ¿no? 10 a la 1 dividido 10 al cuadrado, resto los exponentes o simplifico como lo quieran pensar, y esto me va a dar un décimo más 21 sobre 25. ¿Sí? Como un denominador, el mínimo común múltiplo de estos. ¿Se acuerdan lo que hicimos el otro día? Factoreamos el 10 como 2 por 5. Y el 25 lo van a factorear como 5 por 5. Entonces el mínimo común múltiplo va a ser un número que sea divisible por 5 al cuadrado por 2. ¿Bien? 5 al cuadrado por 2, es decir, que es 250. Y coincide, en este caso, con la multiplicación de estos dos, ¿no? Es 25. ¿Se acuerdan que el producto de los primos comunes y no comunes al mayor exponente? Entonces va a ser 5 al cuadrado, está en los dos, primo 2 está en los dos, por 2. O sea que va a ser 25 por 2, ¿bien? Va a ser 50. Un denominador, 50. Y lo voy a dejar escrito como 5 al cuadrado por 2. 5 al cuadrado por 2 dividido 10, lo que nos sobra es un 5. Más 5 al cuadrado por 2 dividido 25, que 5 por 5 nos sobra un 2, o sea que va a ser 21 por 2. O sea que 5 más 42 dividido 5 al cuadrado es 25 por 2, 50. O sea que nos da 47 sobre 5. Acostúmbrense a buscar el mínimo común múltiplo y no la multiplicación de estos dos, que hubiera sido 250 en lugar de 50. Hubieran trabajado con un número más grande. ¿De acuerdo? Entonces, siempre busquen el mínimo común múltiplo de los denominadores. Como lo hayan, bueno, factoreando los denominadores. Y el mínimo común múltiplo es el producto de los primos comunes y no comunes al mayor exponente, porque tiene que ser un número que pueda ser dividido, en este caso, por 10 y por 25. El más chico de todos es 5 al cuadrado por 2. Bueno, entonces hacemos 5 al cuadrado dividido 10, y 10 es 2 por 5, por lo tanto sobra un 5, por 1, 5. 5 al cuadrado por 2, al dividirlo por 25, que 5 al cuadrado sobra 2. Sobra, da 2 por resultado, ¿no? Entonces va a ser 21 por 2, y ahora hacemos 5, esto es 42 más 5, 47 sobre 50. Y ahí quedamos.
porque el número 47 no es divisible ni por 5 ni por 2. Por lo tanto, no puedo simplificar y ese va a ser el resultado. Entonces, lo importante de acá es no distribuir la raíz, por favor, no distribuir la raíz. La raíz cuadrada de 100, bueno, es 10, y después acá lo que hice fue simplificar un 10 con un 10 al cuadrado. Y el 5 al cuadrado, que es 25 en realidad, lo calculé, pero después voy a calcular, lo voy a factorear nuevamente para encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Se entiende? No me preguntan nada, yo no sé si estoy hablando en el aire o si me están entendiendo. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Sí entienden o no me entienden? Bueno, bien, a ver qué podemos hacer. Bueno, vamos a hacer esta cuenta. 1/2 a la menos 2. Esto es lo mismo que 2 al cuadrado. Raíz cuadrada de 1 más 1/3 a la menos 1. O sea que es 3 a la 1, que es 3. Esto sería 3, es el inverso de 3 elevado a la 1. Menos este número elevado a la 0 es 1. Bueno, acá te queda 2 al cuadrado, que es 4, sobre la raíz cuadrada de 4, menos 1. O sea que esto es 4, la raíz cuadrada de 4 es 2, menos 1. Acuérdense que yo dije que la raíz admite dos signos, pero cuando estamos haciendo cálculos siempre tomamos el valor positivo. 4 dividido 2 es 2. Menos 1, 1. Bueno, entonces, ¿qué usé acá? Usé potencia negativa. Entonces invierte el número y cambio el signo del exponente. Dentro de la raíz usé lo mismo. 3 a la menos 1, perdón, 1/3 a la menos 1 es 3. Entonces me queda raíz cuadrada de 1 más 3. 1 más 3 es 4. Después, este número, como es no nulo, al elevarlo a la 0 da 1. Entonces es esta fracción menos 1. ¿Qué me da
esta fracción. Y bueno, raíz cuadrada de 4 es 2. O sea que es 4 dividido 2 menos 1. 4 dividido 2, 2 menos 1, 1. O sea que esta cuenta da 1. ¿Sí? ¿Cómo trabajamos eso? ¿Alguna duda? Bueno, este tipo de ejercicio se puede complejizar tanto como uno quiera, ¿no? Sí, puede hacerse enunciados súper complicados. Lo importante es que ustedes sepan las reglas básicas para resolver estos ejercicios. Bueno, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Alguien me da el resultado? Bien, bien, Lautaro. ¿Por qué da 1? ¿Por qué da 1? ¿Por qué da 1? La cantidad que está dentro del corchete, ¿es 0? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? Todo el cálculo está elevado a la 0, bien. ¿Y no da 0 esto? Porque, ojo, esto es 1 si esto no es 0. ¿Y esto será 0? Y parece que no, ¿no? Porque esta fracción que tienen acá no es 5 sobre 17. ¿Cómo lo saben eso? Y bueno, acá, ¿qué tienen? Raíz cúbica de 3 al cuadrado menos 1 es 9 menos 1 sobre 1/9 más 7/4. ¿Está bien? Menos 5 sobre 17. Si todo esto no es 0, no, efectivamente esto va a dar 1. Entonces esto es raíz cúbica de 8, que es 2, sobre, acá claramente da 9 por 4 va a ser 36, 4 más 9 por 7, menos 5 sobre 17, eso seguro que es distinto de 0. ¿Está bien? Fíjense que este número es bastante grande como para anularse con 5/17, ¿no? Porque va a ser 2 por 36 sobre este denominador que no es 17. O sea que lo que está adentro del corchete es distinto de 0. Por lo tanto, como todo esto es distinto de 0, que prácticamente abajo lo podemos ver, ¿no? Sin hacer la cuenta, entonces efectivamente esto da 1. Muy bien, ¿eh? Bueno.
Entonces, acuérdense que cualquier número no nulo a la 0 da 1. Es fácil darse cuenta que este número, para que me diera 0, todo esto tendría que ser 5 sobre 17. Y prácticamente abajo nos damos cuenta que esto no es 5 sobre 17. Bien. Bueno, vamos a hacer esa cuenta. Lo que me importa acá es que vean que en el numerador todas son potencias de 2. Y podríamos jugar así. 2 a la décima lo dejo así. 2 a la 11 es 2 a la décima por 2. Porque se suman los exponentes. Y 2 a la 13 es 2 a la 10 por 2 al cubo. ¿Bien? Dividido 4 por 3. ¿Están de acuerdo? Que potencia de igual base se suman los exponentes. Entonces, 2 a la 11 lo puedo pensar como 2 a la 10 por 2 a la 1, porque si sumo los exponentes me da 11. 2 a la 13 lo puedo pensar como 2 a la 10 por 2 al cubo, porque si sumo los exponentes 10 y 3 me da 13. Entonces podemos sacar factor común en el numerador 2 a la 10. Factor común de que de 1 más 2 al cubo. Todo dividido 4 por 3. Pero ahora voy a dejar el 2 a la décima y después lo voy a trabajar. Lo que queda en el paréntesis es 2 al cubo, acuérdense que es 8. 8 más 1, 9, más 2, 11. ¿Está bien? 3 más 8, 11, como lo quieran calcular. Dividido 4 por 3. ¿Se acuerdan que 4 es 2 al cuadrado? ¿Está bien? Entonces tienen 2 a la décima dividido 4 al cuadrado. Voy a hacer la cuenta acá, porque ahí abajo me queda incómodo para escribir. Tienen 2 a la décima por 11. Y en el denominador tienen 2 al cuadrado por 3. Entonces, esto, si fuera al numerador, sería 2 a la menos 2. Por lo tanto, nos va a quedar 2 a la décima por 2 a la menos 2, 11 y 3 en el denominador. O sea que va a quedar 2 a la octava por 11 sobre 3. Y ese es el resultado. Lo dejan así. Lo pueden dejar así. Si tienen que seguir con este trabajo y necesitan exactamente este número, bueno, buscan que es 2 a la octava. ¿Está bien? Lo multiplican por 11 y eso
va a quedar sobre 3, porque no se va a poder simplificar, porque 11 no es divisible por 3 y 2 a la octava tampoco, porque estos son todos múltiplos de 2, ¿cierto? O sea que esto está perfecto que lo dejen indicado de esa manera, 2 a la octava por 11 sobre 3. No va a haber simplificación posible porque 11 es primo, no es divisible por 3, y este número solamente es divisible por 2 o múltiplos de 2 y no por el 3. O sea que va a quedar de esa manera el resultado. Si tienen ganas, hacen 2 a la octava con la calculadora, por ejemplo, ¿no? Saben que 2 a la cuarta es 16. O sea que esto es 16 por 16. ¿Por qué digo eso? Porque 2 a la octava es lo mismo que 2 a la cuarta por 2 a la cuarta. ¿Bien? 4 y 4, 8. Y esto es 16 por 16. 256. Sí, pero bueno. Si quieren, lo pueden dejar indicado. Como a ustedes les guste más. Cuando ya las potencias son grandes, uno a veces los deja expresadas y no las calcula. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda de lo que estoy haciendo? A ver, Lautaro. Ah, sacaste, acá tenés un 10 a la primera, perdón, 2 a la décima. Y esto está multiplicado por 1. Después tenés 2 a la décima multiplicado por 2, 2 a la décima multiplicado por 2 al cubo. Entonces, si vos sacas factor común 2 a la décima, te queda 2 a la décima va a multiplicar a 1, después a 2 y 2 al cubo. Entonces, tengo que sumar esto. 1 más 2, 3. Y 2 al cubo es 8. Entonces, 3 y 8, 11. Entonces, es 2 a la décima por 11. Y después, acá tenemos 4 en el denominador. Y observemos que 4 es 2 al cuadrado. Entonces, en lugar de 4, pongo 2 al cuadrado por 3. Ahora, este 2 al cuadrado, si lo pienso en el numerador, si uno tiene 1 sobre 2 al cuadrado, es lo mismo que tener, piénsenlo así, un medio todo a la menos 2, ¿no? A ver si es cierto. Porque un medio a la menos, hagamos un medio a la menos 2. Un medio a la menos 2 es lo mismo que tener el inverso de esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, si yo tengo 1 sobre 2 al cuadrado, es lo mismo que tenga 2 a la menos 2. Porque 2 a la menos 2, vamos a calcular 2 a la menos 2, es lo mismo que tengas un medio elevado al cuadrado. Y un medio elevado al cuadrado es 1 sobre 2 al cuadrado. ¿Para qué hice eso? Bueno, ¿para qué? Porque si yo tengo que escribir acá porque no tengo lugar, ¿no? Tengo 2 a la décima dividido 2 al cuadrado por 3 por 11. Entonces, este es lo mismo que tener 2 a la décima por 2 a la menos 2. El 11 estaba arriba, ya en la parte del numerador, y el 3 en el denominador. Porque entonces así hago 10 menos 2, 8.
por 11 sobre 3. Si no te das cuenta de eso digamos, de hacer eso, te va a quedar 2 a la décima, lo podés pensar como 2 a la 8 por 2 al cuadrado, ¿no? Porque somos los exponentes. Entonces, 2 a la décima, al dividirlo por 2 al cuadrado, es 2 a la octava por 2 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado con 2 al cuadrado se van y te queda 2 a la octava. Que es lo mismo que hacer 10 menos 2. Ahora sí. ¿Sí, Lautaro? ¿Sí? Bien. Había sacado factor común 2 a la décima. ¿Está bien? Usando que cada uno de estos términos son potencias de 2 a partir del 10, digamos, ¿no? Entonces, tener 2 a la décima es lo mismo que tener 2 a la décima por 1. Tener 2 a la 11 es tener 2 a la décima por 2, porque 10 más 1 da 11. 2 a la décima por 2 al cubo da 2 a la 13, porque 10 más 3 es 13. Y entonces está el 2 a la décima en los 3 términos, saco factor común. ¿De acuerdo? Para todos, sí. Bien. Bueno, entonces, vamos a terminar la clase acá. Que terminen bien el Día del Estudiante. Y la clase que viene, entonces mañana les voy a dar una tarea sobre conjuntos, porque la de lógica ya la tienen todas hechas y la mayoría aprobado. Y para que entreguen el lunes, no, el martes, porque ustedes tienen clase los martes, para que entreguen el martes la tarea, ¿eh? Así tienen varios días para realizarla. Y después, vayan viendo todo el capítulo de números. Creo que este capítulo de números para la mayoría de ustedes es más fácil que la parte de lógica y conjuntos, porque aunque estén un poco ¿cómo se llama? Voy a detener la grabación porque ¿para qué estamos hablando de esto?